A mi juicio, Antioquia es un lugar privilegiado respecto de las crónicas de conquista. Con Robledo llegó el cronista Cieza de León, el cronista más importante de América. Una persona que se preocupó por escribir y contar no solamente la historia de los españoles, sino que se interesó también por las costumbres de los indígenas, y aunque interpretó a mi juicio erróneamente muchas cosas, escribió también sobre... Es una fuente muy, muy importante para conocer la vida de ese momento en Antioquia. Y de este pueblo de Urabá hasta la Villa de la Plata, que son los fines del Perú, anduve yo, y me apartaba por todas partes a ver las provincias los más que podía, para poder entender y notar lo que en ellas había. Por tanto, de aquí en adelante diré lo que vi, y se me ofrece, sin querer engrandecer, ni quitar cosa de lo que soy obligado. Hubo otros cronistas que no fueron testigos presenciales de los sucesos, como Fray Pedro Simón, Juan de Castellanos o Fray Pedro de Aguado, quienes se basaron en los escritos de sus predecesores o en la información de algunos capitanes que participaron en la conquista de estos territorios. Algunos de esos cronistas ni siquiera conocieron América. Con respecto al Valle de Aburrá, existen dos pequeñas relaciones. Una del mismo Jorge Robledo, quien llegó por primera vez al Valle de Aburrá en 1541, y una de Sardela, que fue uno de sus escribanos. Sin embargo, estas crónicas, en comparación con las primeras crónicas escritas en relación con los acontecimientos de Urabá, ya son bastante pobres. Generalmente las crónicas de la conquista se refieren más a los conflictos que hubo entre los españoles o entre los indígenas, a las peleas entre los mismos españoles por el poder, por la tenencia de las tierras, o a la repartición de los objetos robados a los pueblos aborígenes. Pero antes del encuentro con el Nuevo Mundo y del sometimiento de sus pobladores, ¿qué sucedía en el llamado Viejo Mundo? Desde el siglo XII allá se está produciendo una cosa nueva. Está surgiendo el capitalismo y con él la necesidad de expansión de nuevos mercados. Antes de venir a América, por ejemplo, portugueses, genoveses, venecianos recorrían las costas del África obteniendo productos para intercambiar. En España, luego de siglos de guerra contra los moros, hay miles de desocupados, gente que se abre paso en la vida de cualquier manera, semejantes a esos personajes que la novela picaresca de la época muestra: vividores, estafadores, jugadores, ladrones y hasta celestinas. Y a todos ellos se les atraviesa una cosa llamada América. ¿Quién se anima? El que no tiene ninguna otra opción. El que está sin trabajo, el que no tiene posibilidades, ese se va, es una alternativa. Piensen, y piense quien está viendo esto, que atravesar el Atlántico, venirse de España a América, significaba que de cada 10 barcos, 2 se hundían. Por mucho que hubiera avanzado la marinería, era muy precaria, hace 4 siglos. Y un índice sencillo da cuenta de que el 20% de los barcos nunca llegaron. Eso quiere decir el 20% de los que salieron se murieron por el camino. De manera que no era como muy divertido venirse para América. ¿Cómo a qué? El riesgo de venir a América es muy alto, y no solo por la travesía marítima. La naturaleza aquí es bastante hostil. Liarse con culebras, caimanes, zancudos, insectos venenosos o contra esos animales fabulosos de los grabados de la época hacía muy difícil la supervivencia.
Sin embargo, las primeras expediciones españolas surcan las aguas del Urabá antioqueño hacia 1501 o 1502, comandadas por Rodrigo de Bastidas, acompañado por el piloto Juan de la Cosa. En 1508 la corona española ordena poblar las costas de Urabá y crea las gobernaciones de Veraguas y Nueva Andalucía. Se nombra gobernador a Alonso de Ojeda, quien llega en 1509 al mando de una expedición de 300 hombres, y fundan cerca de Necoclí a San Sebastián de Urabá, la primera población española en territorio colombiano y antioqueño. En la expedición de Ojeda llegan hombres muy importantes para la conquista y dominación de estas tierras: Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Francisco César y Julián Gutiérrez. Pizarro conquista el Perú. Gutiérrez funda muchos pueblos en las costas de Urabá. Francisco César ingresa violentamente hasta la región de Santa Fe de Antioquia. Balboa funda Santa María de la Antigua del Darién y, apoyado por su mujer indígena Ana Yancy, descubre el Mar del Sur, el Océano Pacífico. Y se encontraron con los indios a los morros aquellos, y los indios apenas sintieron el primer disparo, a correr se dijo, y le dejaron todos los plátanos maduros. Después, claro, que ya ellos se instalaron ahí, los indios se vinieron poco a poco a ver quién era esa gente rara. Y entonces fue cuando dijeron, no, pues vamos a darle candela a tu mercado, y empezaron a clavar con la flecha. Y hasta fin que los asediaron de tal forma que los hicieron ir. Y yo fui allá al pueblecito de Canela, que había desaparecido. Había un colono, cuyo nombre no recuerdo bien, un colono que me indicó, que dijeron que dijo, que allí había sido Santa María tradicionalmente. Se sabía que el lugar había sido por allí. Y yo tenía que dar con el dato preciso del lugar dentro de cierta extensión. Y entonces el viejito me llevó allá un día, y de allá traje unos tiestos de cerámica aborigen y cerámica española. Yo hice 80 excavaciones en dos idas que hice a Urabá hasta el 82. Entonces fue cuando se nombraron en Urabá al obispo Duarte Cancino, quien aprovechó mi estada y mis investigaciones para él entonces hacer el recuerdo o poner un mojón de Santa María Antigua del Darién, de acuerdo con mis datos que le di. A petición de Balboa y urgidos de establecer un gobierno en tierra firme, una gran expedición se dirige en 1514 al Golfo de Urabá para iniciar en firme la conquista y colonización del continente. Comandada por un hombre de 74 años, Pedrarias Dávila, y organizada como una gran empresa de la corona española, financiada por comerciantes y banqueros europeos, la expedición constaba de 2.000 hombres vestidos con sedas y brocados, quienes constituyeron la gobernación de Castilla de Oro, y cuya única misión era despojar a los indígenas de sus tierras, de su oro y de sus mujeres. A los 30 de junio de 1514 años de la Natividad del Redentor, saltó Pedrarias en tierra, entró en la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién con toda la gente que llevaba de la armada, que eran 2.000 hombres o más, muy bien aderezados y armados, y el obispo y oficiales y capitanes. Pedrarias obliga a los indígenas a entregarles su oro y sus mujeres, y cuando no lo hacen, ordena que los hacen vivos, que los despedacen sus perros, o se los juega al ajedrez. Pocas mujeres españolas llegan a Antioquia. Las mujeres indígenas son asediadas, secuestradas y violadas. Pero también se dan encuentros que ellas propician, unas veces por amor y otras por conveniencia. Y sus mujeres son de las más hermosas y amorosas que yo he visto en la mayor parte de estas Indias donde he andado.